puntuales que van a ver ustedes conmigo. Hay temas que voy a desarrollar yo, hay otros temas que todos van a colaborar en la exposición de temas puntuales que yo les voy a indicar para que sea más interactiva estas clases. Estas primeras clases voy a hablar solamente yo porque tengo que encauzarlos en qué es la materia y cuál es la bibliografía. Bueno, ustedes van a ver que yo voy a subir, a medida que voy a ir dando los temas, yo voy a ir agregando la bibliografía en la plataforma con clases grabadas y también con material bibliográfico. Pueden estudiar del material de la SAP, de los consensos de la SAP o de la Sociedad Española de Pediatría. Pueden estudiar directamente de lo que le hemos subido nosotros. Ese es el material que van a tener. Cada uno de los temas, las docentes van dejando ese material en plataforma. Vamos a comenzar, les voy a compartir la diapositiva para comenzar el tema de hoy. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer al respecto de lo que acabo de decir? ¿Dudas de cómo va a ser esta cursada? Voy a compartirles la diapositiva. Bueno, vamos a hablar de crecimiento y desarrollo. ¿La están viendo la diapositiva, chicos? Sí, doctora. Bien. Bueno, lo primero es definir qué es el crecimiento. Indudablemente que son diferentes procesos cuantitativos que tiene que ver con el aumento de los tejidos, de las células, del tamaño de los tejidos, de todo el cuerpo de ese niño. También eso nos va a determinar la fuerza muscular, la capacidad de controlar los movimientos, y esto está basado en un proceso que es la hiperplasia y la hipertrofia de las células. Porque en realidad, para que haya un crecimiento, tiene que haber una hiperplasia y una hipertrofia de las células, para que haya aumento de tejidos y aumento de órganos. Para que todo este proceso cuantitativo se produzca, tiene que haber un aporte nutricional adecuado. Pero no solamente nutricional, es decir, no solo proteínas, hidratos de carbono, lípidos, etcétera, sino que todos esos componentes nutricionales tienen que ir acompañados de ciertas reglas. Por ejemplo, las condiciones higiénicas dietéticas, de cómo se preparan los alimentos, cómo se les da esos alimentos, va a permitir un crecimiento adecuado. Cuando yo hablo de desarrollo, estoy hablando de otro tema. Estoy hablando de la capacidad que tiene un niño de relacionarse socialmente con los otros individuos, con los otros niños, con los adultos, de cómo es el pensamiento de ese niño, el lenguaje. Niños. Toda esta evaluación del desarrollo, de los reflejos, es lo que nos va a permitir evaluar la maduración, la diferenciación y la integración de las funciones de los niños. Es decir, cuando yo hablo de desarrollo, ya no hablo de un proceso cuantitativo, hablo de un proceso cualitativo. Son dos cosas diferentes. Yo puedo tener un niño con un excelente crecimiento, pero con una alteración en el desarrollo. O puedo tener un niño con un mal crecimiento, pero tengo un muy buen desarrollo.
Lo ideal que es que haya un crecimiento ideal y un desarrollo ideal. A ver, nosotros tenemos que ver cómo yo voy a evaluar esto, cómo lo evalúo. El crecimiento que dije que es un proceso cuantitativo, yo lo voy a medir. Y lo voy a medir en un eje, en un tiempo determinado. Este tiempo está determinado, pero porque hay un programa genético que tenemos cada uno de nosotros, que tiene que ver con la descendencia. Por ejemplo, si yo tengo un papá que mide 1,60 m y una mamá que mide 1,50 m, es decir, ya desde el punto de vista genético, ese niño va a estar en un promedio de talla, por ejemplo, entre 150 y 160, porque hay un programa genético que se va a dar en el tiempo, que va a estar condicionado por el medio ambiente donde se desarrolla ese niño. Por eso es que utilizamos dos mediciones, que es el espacio y el tiempo. Pero el crecimiento yo lo tengo que situar bajo tres factores, que es el programa genético que trae cada uno, el medio ambiente en donde se desarrolla y la interacción entre ambos. Indudablemente que hay variaciones individuales, es real que ese programa genético de pronto los dos padres no tienen mucha altura, el hijo tiene una altura superior a la de los padres, puede pasar también, pero esto nos sirve para ir evaluando y no asustarnos si el niño no tiene una talla ideal. Dentro de lo que son los periodos de crecimiento, tenemos el periodo intrauterino, el que está dentro de la panza de la mamá, que ustedes piensen que en el periodo embrionario son dos células que se unen para formar un huevo cigoto, que allí comenzaría el embrión, que es microscópico, que no se puede observar, que no se puede ver porque es tan pequeño, pero ustedes piensan. Entonces eso nos está mostrando el periodo de crecimiento importante que es este. En el periodo embrionario, la importancia en la formación de las estructuras, que tal vez no haya un cambio. Recién se me cortó lo que estaba diciendo, no sé si soy yo el único o ya todo eso. Está bien, doctor. Se cortó. Sí, se cortó Me corta con una gran parte de lo que está diciendo. ¿Se cortó? Sí, profe. Cuando estaba en intrauterino, a partir de ahí. Lo que yo decía, que en el periodo intrauterino, ustedes piensen que en el periodo embrionario, que es el periodo donde se forman todas las estructuras, tal vez el crecimiento es de gran desarrollo de estructuras, tal vez no haya demasiado crecimiento, pero sí diferenciación. Y en el periodo fetal ya comienza el crecimiento propiamente dicho de esas estructuras. Un niño que se comienza a formar a partir de dos células microscópicas, como es el óvulo y el espermatozoide, llega o termina el periodo intrauterino pesando 3 kilos, 4 kilos, hasta 5 kilos. Es decir, que hay un periodo de crecimiento muy importante. En el periodo postnatal yo tengo dos picos de crecimiento. El primer año de vida y el inicio de la pubertad. Esos serían dos picos de crecimiento, de mayor crecimiento, tanto en peso, tanto en talla. Y la pubertad va a cambiar, depende del sexo masculino o femenino. Al igual que el peso, la talla, también tiene sus variaciones en base al sexo.
Cuando nosotros hablamos de la maduración de un niño, en realidad la maduración es cómo se va desarrollando progresivamente hasta alcanzar el estado óptimo. Para que eso se produzca tiene que haber una maduración múltiple de diferentes aparatos y sistemas, como el sistema inmunológico, el endocrinológico, óseo, psicosocial y maduración en el crecimiento. Dice que ¿me escuchan? No, doctora, se entrecorta. Sí, porque dice que hay una conexión inestable de internet. La conexión que yo tengo es muy buena, así que si falla esta, ¿me escuchan ahora? Sí, doctora, sí. Bueno. La maduración psicomotriz es una programación innata que tenemos cada uno de nosotros, que sin duda se va adaptando a los diferentes cambios biológicos y que van a ser modificados en dónde se desarrolla este niño. Estos factores que van a determinar la maduración psicomotriz, ¿de qué va a depender? De cómo se lo estimula a un niño y cómo se lo nutra. Para que se produzca la maduración neurológica o psicomotriz, hay 4 ejes principales. Y es decir, ¿qué quiere decir estos 4 ejes principales o directrices? ¿Cómo comienza la maduración psicomotriz de un niño? Siempre comienza desde la región cefálica a la región caudal. Es decir, ¿qué es lo primero que el niño puede sostener? Lo primero que sostiene es el cuello. El cuello. Hay niños que cuando nacen, ya al nacer se nota cómo sostienen la cabeza. El que no lo logra sostener apenas nace, uno va viendo progresivamente cómo lo va logrando. Y después de sostener cabeza, va a sostener tronco. Luego va a sostener la columna lumbosacra y luego va a tener la capacidad de comenzar a caminar por sus propios medios. Que eso lo va a lograr al año de vida aproximadamente. Por eso decimos que vamos desde lo cefálico a lo caudal. Con respecto a lo proximal y distal, vamos desde lo proximal a lo distal. Al principio, los movimientos de los niños son reflejos. Por ejemplo, yo tomo un niño, lo pongo en una superficie plana, ¿y qué es lo que hace? Da pasos. Da pasos. ¿Es consciente de los pasos? No, no es consciente. En realidad es un reflejo que se llama marcha automática. Es un reflejo. Pero luego, estos movimientos que hace como reflejo comienzan a ser voluntarios y ahí empieza a actuar la corteza cerebral en poder dirigir esos movimientos, hacerlos conscientes. Y al principio, todos los movimientos que hace el niño son involuntarios. Por ejemplo, si un niño en el mes de vida trata de captar un objeto, es imposible, porque no puede hacerlo. Y si lo llega a captar, es un movimiento involuntario. A diferencia de un niño que tiene 6 meses, que ya sí puede realizar los movimientos voluntarios. Es decir, el saber que la maduración neurológica o psicomotriz cumple estos 4 ejes, es poder evaluar al niño y ver cómo son esos movimientos y qué es lo que notamos nosotros cuando hay una patología porque hay un déficit en esto. Por ejemplo, si yo tengo un niño hipotónico que no puede sostener cabeza,
tiene 5 meses, por ejemplo, no puede sostener cabeza, no puede sostener miembros, lo quiero sentar y es como una gelatina. Simplemente eso me está diciendo que el niño tiene un retraso neuromadurativo. Si yo tengo un niño, por ejemplo, de 1 mes, que lo paro en una superficie plana y el niño no puede dar pasos, no puede, no se sostiene sobre la superficie, eso ya me tiene que alertar que hay un problema en el neurodesarrollo. Y esto tiene que ver con ¿qué? Con la mielinización. Porque los 2 primeros meses, la mielinización se produce en el tracto córtico-espinal piramidalo-motor, que es el que va a ir determinando posteriormente el movimiento voluntario. Esto comienza en el nacimiento y termina el año de vida. Termina el año de vida porque cuando ya se mielinizó desde lo cefálico a lo caudal, todo lo que es lo que va a permitir el movimiento. La mielinización, el sostener. ¿Por qué sostiene la cabeza al principio? Porque es lo primero que se mieliniza. Luego sigue el tronco. Es decir, que esto tiene que ver con la mielinización, la capacidad de sostén. Bueno, esto ya está. Vamos a la maduración ósea. La maduración ósea, ¿qué significa maduración ósea? Tiene que ver, por ejemplo, todo lo que sea maduración ósea está relacionado con el sistema endocrinológico. Si hay, por ejemplo, una falla o una alteración a nivel de hipófisis, de la glándula tiroides, de la glándula suprarrenal, todo esto va a influir en la maduración ósea. Y, por ejemplo, la erupción dentaria. Si yo tengo un bebé que tiene 1 año y medio, 1 año y 8 meses y no tiene dientes, ahí hay un retraso en la maduración ósea. Habitualmente y normalmente a los 6 meses de vida el niño ya comienza con las primeras erupciones dentarias. Por ejemplo, ¿esto por qué puede ser? Puede ser por un déficit nutricional, por una alteración endocrinológica. Lo que también nos puede pasar es de encontrarnos con niños con patologías nutricionales que yo determino la edad ósea y no corresponde a la edad cronológica. La edad ósea se puede determinar con una radiografía de las muñecas y se evalúa hay un manual específico que usan los especialistas en diagnóstico por imagen que pueden determinar la edad ósea. Y eso, ver que esa edad ósea comparta con la edad real cronológica. Es importante, específicamente cuando hay patologías endocrinológicas. Por eso les muestro acá esa imagen de la edad ósea. Miren ustedes en esta radiografía de mano, en un niño de 1 año, ¿no hay cartílagos? Miren cómo están. ¿Qué les llama la atención? Y miren en este niño de 2 años. ¿Qué llama la atención entre las dos manos? ¿Está más osificada la mano del niño de 2 años? ¿Esto no les llama la atención? ¿Estos no son cartílagos de crecimiento? Acá no se ve nada. Aquí, miren los huesecillos, miren esto, cartílago. Totalmente diferente. Y miren en una persona de 18 años.
Acá no hay cartílago de crecimiento. Ya está todo osificado. Vamos a ver los estadios de desarrollo puberal. A ver, yo dije que el crecimiento es un proceso cuantitativo, de cantidad. Al ser un proceso cuantitativo, yo tengo que medir, tengo que pesar. Entonces, los valores o las medidas que yo voy a utilizar va a ser el peso para determinar la masa corporal y voy a utilizar la talla. El peso lo voy a determinar por balanzas. Acá tengo dos balanzas. Una balanza para un niño que pueda mantenerse en pie, como esta, o una balanza de mesa, que es una balanza para niños pequeños, hasta 15 kilos. Lo ideal son las balanzas, no las digitales. A mí personalmente no me gustan las digitales. Los niños se mueven mucho y entonces eso hace que se varíen en gramos. En cambio, las de pesas donde miden kilos y gramos, es mucho más específica. Por ejemplo, en este caso, este niño, miren cómo sostiene cabeza y cómo logra manejar tronco. Este es un niño que yo puedo, de acuerdo a lo que estoy viendo, puede ser un niño de 5 meses. De 6 meses no, porque el niño de 6 meses ya se mantiene solo sentado. Esta es una balanza entonces que lo voy a poner en un mueble para niños pequeños. Esto es una balanza que tiene adosado, miren aquí el médico está midiendo la talla, y tiene adosado un periómetro, que es lo que nos permite medir talla. En estos casos voy a medirlo también con un periómetro, pero con un periómetro que yo voy a poder utilizar libremente, que no está adosado a nada, que puede ser de diferentes materiales. Dentro de los materiales tiene que ser inextensible, entonces tiene que ser de aluminio o de madera. En este caso tengo la balanza de pie y el periómetro adosado. Estos periómetros, el niño tiene que medir más de 1,10 m para yo poder medirlos acá, porque parten de 1,10 m. Estas son balanzas también de pesas, que miden kilos y gramos. Con esto yo voy a determinar el peso de los niños. La talla, ¿con qué la mido? Con el periómetro. Pero además del periómetro, yo tengo que medir la cabeza, no solo la talla, sino la cabeza. Es una cinta, son cintas específicas, inextensibles, que se miden en este espacio, que es el plano de Frankfurt, que va desde la región de la ceja superciliar, la parte más externa, y la parte más externa de la región occipital. Entonces, este plano de Frankfurt nos permite medir de manera adecuada el perímetro cefálico. Aquí ustedes ven un niño sentado, en donde se mide la talla sentado, pero que en todos los niños, no, en todos no. ¿En quiénes yo mediría a un niño sentado? Lo haría en un paciente que yo veo que el crecimiento de los miembros superiores e inferiores no es adecuado. Por ejemplo, un acondroplásico. Un acondroplásico tiene una cabeza y un tronco creciendo de manera adecuada a la edad. Pero voy a ver que los miembros superiores e inferiores son cortos. Entonces, en estos niños, lo ideal es medirlos sentados. Entonces, dentro de las medidas que yo voy a utilizar para el crecimiento está peso, talla, perímetro cefálico, talla sentado,
Y con respecto a la circunferencia del brazo, o del pliegue cutáneo tricipital o subescapular, se utiliza más específicamente en aquellos niños con patologías nutricionales y los hacen aquellos pediatras que se dedican pura y exclusivamente a crecimiento y desarrollo. Bueno, acá vamos a empezar a hablar de referencias transversales, de referencias longitudinales, de referencias condicionadas, de estándares específicos. ¿Qué significa todo esto? En realidad lo que significa que en las tablas que utilizamos nosotros, que son de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que relacionan peso con edad, talla con edad, peso-talla, edad, perímetro cefálico, todas esas serían referencias transversales a niños de diferentes edades que luego se los agrupa en una media que sería el valor central, y a partir de esa media, que sería el valor central, hay desviaciones estándar para más y para menos, y eso ha sido la base de las tablas de crecimiento. Cuando hablamos de referencias longitudinales, serían las mediciones repetidas de los niños a lo largo de un tiempo, y qué es lo que nos va a ir permitiendo ver las variaciones en la velocidad de crecimiento. ¿Cuáles son los dos picos más importantes de la velocidad de crecimiento? El primer año de vida y el comienzo de la pubertad. Cuando hablamos de referencias condicionadas, nos referimos al sexo. Hay diferencia entre el sexo masculino y el sexo femenino. Y cuando hablamos de estándares específicos, nos referimos a pacientes con síndromes específicos, como el síndrome de Down, el síndrome de Turner, la acondroplasia, que son patologías en las cuales a esos niños yo no los puedo evaluar con las tablas tradicionales o transversales, porque son niños que están en otro contexto, con otro crecimiento. Un niño con síndrome de Down no puedo verificar si crece adecuadamente con una tabla común de la OMS o de una tabla de Lejarraga. La tabla de Lejarraga, quiero que sepan, es un pediatra argentino que se dedica a crecimiento y desarrollo, y él hizo estas tablas haciendo mediciones a los niños de toda Latinoamérica. Siempre utilizamos nosotros esas tablas hasta que aparecieron las tablas de la Organización Mundial de la Salud. Esas tablas nos permiten, las de las OMS, trabajar y hacer trabajos comparativos con otros países, con otros continentes. Yo he verificado si hay muchas diferencias entre la OMS y la de Lejarraga con respecto a los resultados que me muestran cuando yo voy a percentilar a un niño, y no hay casi diferencia, son muy parecidas. ¿Para qué sirve que yo pese a un niño? ¿Para qué sirve que yo mida? ¿Para qué sirve ir haciendo un control del crecimiento? Eso nos va a permitir detectar anomalías, que algo no está bien. Ver si ese niño no crece de manera adecuada o no aumenta de manera adecuada, ¿qué es lo que está pasando? Entonces eso me permite detectar factores de riesgo. Me permite detectar aquellos niños que se desvían de la línea media. Evaluar el estado de salud y nutrición. Esto tiene que ser hecho, chicos, de manera... cuando nace un niño, esto es obligatorio. Cuando un niño nace, el primer control tiene que ser a las 48 horas después del nacido, a los 5 días, a los 5 o 7 días, a los 15 días,
al mes de vida y a partir de ahí todos los meses hasta el año. Después de cumplir un año, se vuelve a hacer un control a los 15 meses, a los 18 meses, a los 21 meses y a los 2 años. Después de los 2 años, se hace a los 6 meses, 2 años y medio, hasta cada 6 meses, hasta los 6 años. A partir de los 6 años, una vez al año. Y todos deberíamos hacernos un chequeo una vez al año. Bueno, ustedes me han escuchado hablar de centilos, de percentilos. ¿Qué significa centilos o percentilos? Son el porcentaje de niños normales e informan la probabilidad que tiene un individuo de encontrarse dentro de esa variación de normalidad. Yo cuando lo mido, me voy a la tabla y lo ubico, ¿dónde está? Y así lo voy haciendo todos los meses que viene a control ese niño. Ese niño puede estar dentro de la media normal o puede estar en otros valores que están dentro de los desvíos estándar. A ver, no todos tienen el mismo peso, no todos tienen la misma talla, y no por eso van a ser anormales. Entonces tenemos que ir viendo, cada niño es un individuo que tiene una curva de crecimiento totalmente diferente, pero lo que nosotros tenemos que tratar de ver es que se mantenga en esa curva de crecimiento. Cuando yo de pronto tengo un niño que está con una curva de crecimiento, por ejemplo, ideal, y de pronto yo empiezo a ver que ese peso, esa talla ideal que tenía para la edad, comienza a decrecer y comienza a caer esa curva, solo eso me está hablando de que hay algo que está sucediendo y yo como médica tengo que investigar qué es lo que pasa. El solo hecho de pesar y medir un niño ya me permite detectar una anomalía. Esta es una tabla. Esa es una tabla. Esta es una tabla de Lejarraga, en donde tengo aquí los kilos y aquí abajo la edad. El percentil 50, esta es la media, y para aquí, para abajo, percentil 25, 10 y 3 sería desviaciones estándar para menos, y estas serían desviaciones estándar para más. Por ejemplo, si yo tengo un niño que está por debajo del percentil 3, yo tengo que verificar si ese niño que está por debajo del percentil 3 siempre estuvo por debajo del 3, o era un niño que venía en un percentil 50 y que de a poquito fue bajando de ese percentil 50 hasta quedar por debajo del 3. ¿Eso qué me está diciendo? Que ese niño está con una patología, que algo pasó, que no se ha detectado, pero que es un niño que hay alguna causa que ha llevado a que su curva de crecimiento haya cambiado. Esta es otra tabla, esta es de varón, esta es de Lejarraga, no es de la OMS. Esta es de perímetro cefálico de Lejarraga. Y estas son tablas para prematuros. Yo voy a usar esta tabla para todo aquel niño que no haya nacido a término. Entonces, cuando nace, que es prematuro, yo voy a ver el peso que tiene para su edad gestacional, la talla y el perímetro cefálico. Y voy a utilizar esta tabla hasta el año de vida. A partir del año de vida, voy a usar las tablas
habituales de niños nacidos a término. Esta es para nenas. Esta es otra tabla de 0 a 6 años, de varón. Esta es una curva de velocidad de crecimiento. Yo les dije que la velocidad de crecimiento, que puede ser de peso o de talla, tiene dos picos. Este es de una nena, de nenas. El primer pico al año de vida. Después se produce una meseta y hay otro pico cuando comienza la pubertad. En las nenas siempre la pubertad comienza antes que en los varones. Más o menos está comenzando entre los 9 años, 10 años, cada vez es como más temprana la pubertad. Y esta es una curva de varón. También el primer pico al año de vida se produce la meseta y otro pico en la pubertad. En los varones más o menos comienza entre los 12 y 13 años. A ver, yo acá tengo curvas de crecimiento. A ver, ¿esta curva es normal o patológica? ¿Qué les parece? ¿Patológica, profe? Patológica. ¿Y esta? ¿Qué les parece? Esta. Porque estas son dos curvas. Esta es una y esta es otra. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Profe no sigue por debajo de la línea media? ¿Cuál es la línea media? La ¿no línea es media es el de esta. 50? Sí. Este es el percentil 50. Estas son desviaciones estándar. Yo tengo esta curva y tengo esta curva. Yo les pregunto, ¿son patológicas, son normales? Patológicas. ¿Las dos? ¿Las dos? Sí, Sí, para profe. mí sí, doctor. Sí, profe. Bueno, les cuento que no. A ver, si un niño nace por debajo del percentil 3, es un niño chiquito, con una genética de padres chiquitos, tanto en peso como en talla. Este niño está por debajo del percentil 3, 5 o 3, pero está por debajo, pero se mantiene en la misma curvatura, por debajo. Aquí, esto es normal, pero aquí, esta sí es patológica. ¿Por qué? Porque está aplanada, no hay curva acá. No hay, acá no hay ascenso, acá hay planicie. Esto es patológico. Yo, por ejemplo, si tengo un niño que está por encima del percentil 95 aquí en esta curva, y mantiene la curva en ese percentil, eso es un niño con una curva normal, nada más que es grandote, es grande, es de contextura grande. Pero si tiene dos padres que miden 2 metros, es lo mínimo que ese niño se mantenga en esos percentilos. ¿Alcanzan a entender a lo que me refiero? Sí, profe. Sí, doctor. Bueno, ¿cuáles pueden ser las fallas de crecimiento de un niño? ¿Por qué puede haber fallas en el peso, en la talla? Miren, un niño puede ser bajo peso y baja talla, pero puede ser normal que él sea así, pero él nació ya con bajo peso y baja talla. Y a medida que va creciendo, se va manteniendo en ese bajo peso y en esa baja talla. Y es normal. Pero también puede ser porque sea un niño que haya
sido un desnutrido, como secuela de una desnutrición posterior al nacimiento, o que haya habido un retardo de crecimiento dentro del útero, o que sea un niño con una patología, que sea un poli malformado, lo que lleva a que sea bajo peso y baja talla, pero puede ser normal. Cuando hay un retardo de crecimiento en un niño, nosotros tenemos que ver esta causa es mixta la causa, porque no recibe lo que corresponde, ahí de nuevo. No Sí, me Doc, escucha. se cortó. Disculpe, doctora, lo último que escuché fue normal, que podría ser normal. Bueno, ay, ¿a dónde se cortó? En las causas del retardo de crecimiento, profe. Bueno, dije que con respecto al retardo de crecimiento puede haber causas orgánicas, es decir, alguna anomalía en un aparato y sistema. O puede ser que no reciba los aportes que correspondan. O de pronto hay un síndrome de mala absorción y aparte recibe una alimentación inadecuada. Entonces eso es una causa mixta. Si nosotros vemos una falla en el crecimiento, tenemos que investigar qué es lo que pasa que este niño tiene una falla en el crecimiento. Vamos a cómo nosotros evaluamos un retardo en el neurodesarrollo. ¿A ustedes qué les parece? Sí puedo. ¿Y cómo piensan ustedes que A lo través de la haremos? examinación, a través de los reflejos, puede ser una. Es a través de los reflejos arcaicos. Un niño cuando nace, yo puedo hacer los reflejos arcaicos y voy a ver que están alterados. Hay un test, que es el test de Bailey, que evalúa 3 aspectos. El aspecto mental, la psicomotricidad y el registro comportamental. A ver, el mental, ¿yo lo podré hacer con un bebé de 6 meses? ¿Qué piensan ustedes? Y se supone que no, Doc, que No, no profe. es que valora la capacidad de comunicación. No, Su verdad claro. no tiene lenguaje. Bueno, es decir, yo el aspecto cognitivo, de aprendizaje, de la capacidad de aprender, de razonar, no lo voy a poder evaluar en un bebé de 6 meses. Pero la capacidad de comunicación, la comunicación no es solo verbal. A ver, ¿ustedes con los ojos no comunican? Yo cuando veo caras de ustedes, yo sé me doy cuenta de lo que están comunicando. Ustedes con la expresión comunican. Un bebé, por ejemplo, si yo lo estoy hablando, lo estoy estimulando, voy a obtener una respuesta de parte de él. Lo que no voy a poder es evaluar el desarrollo cognitivo. Con respecto a la capacidad, a la psicomotricidad, es ver cómo maneja su cuerpo, si hay coordinación de los músculos grandes y pequeños, la habilidad para manejar las manos y los pies, las manos, los dedos, captar objetos, tirar objetos, ver cómo se relaciona con otros niños, con la mamá, con el entorno. Este test en niños pequeños es muy difícil de poder realizar. Puedo tomar algunas cositas, pero esto es para niños más grandes. El test de Terman y Merrill, aquí, miren lo que evalúa, estas 6 áreas que evalúa. Inteligencia general, conocimiento, razonamiento, proceso visual espacial, memoria de trabajo,
Eso también lo puedo hacer, pero con niños más grandecitos. Pero en los más pequeños, ¿qué puedo hacer? Esto, desde el momento del nacimiento, que son los reflejos arcaicos. Pero además de los reflejos arcaicos, yo tengo que observar a ese niño, tengo que observar el tono, la postura. Tengo que ver cómo es ese tono muscular cuando yo estimulo. Y voy a hacer los reflejos arcaicos o primitivos. Dentro de esos reflejos yo tengo los puntos cardinales, es la búsqueda y succión. Yo a un bebé lo estimulo en la comisura labial, ¿y qué es lo que va a hacer? Va a tratar de buscar ese estímulo y de succionar. Por eso el bebé cuando nace, si la mamá le pone el pecho materno, el bebé busca y succiona. Si yo, por ejemplo, le pongo mis dedos en la palma de la mano, el bebé intenta tomarse de mi dedo. Ese reflejo palmar va a desaparecer a los 6 meses. Si yo pongo mis dedos debajo de los pies del bebé, cerca de los dedos, los deditos del bebé van a tratar de atrapar mis dedos. Ese reflejo plantar desaparece a los 10 meses. Si yo tomo al bebé de mis dedos y lo dejo ir con mucha suavidad hacia atrás, el bebé va a hacer el reflejo de Moro. Abre y cierra. O cierra y abre. Pero si yo a un niño le pongo los dedos y no me agarra y quiero hacerle el reflejo de Moro, no lo hace y lo veo hipotónico o hipertónico, eso me va a hablar de que hay una anomalía en el neurodesarrollo. Yo les hablaba de la marcha automática. La marcha automática es cuando lo pongo al niño, lo paro, que sería este dibujito. Lo paro en una superficie plana, dura, y el niño va a intentar caminar. La incurvación del tronco es cuando yo lo tomo al niño de la parte dorsal o ventral y el tronco queda incurvado. Pero eso lo puedo hacer hasta los 2 meses, porque después de los 2 meses el niño no va a aceptar que lo tomes. Él va a tener su propio, va a poder sostener su tronco y no va a permitir la incurvación. El reflejo del paracaidista recién lo puedo hacer a partir de los 7 meses de vida. Yo lo tomo al bebé del tronco, lo elevo y el niño ¿qué hace? Va a abrir los brazos como el paracaidista. Este reflejo dura hasta el año de vida. Hay otros reflejos como el cócleo palpebral, que es sonido en uno de los oídos y dirige la mirada hacia donde fue emitido el sonido. Y así, de manera, lo puedo hacer con los dos oídos. Ese es el cócleo palpebral. El óculo palpebral es hacer con una luz al ojo y se produce miosis. Lo alejo y se produce la midriasis. Y el tono cervical asimétrico sería esta imagen que ven aquí. Yo giro la cabecita hacia el lado izquierdo y se flexiona a la derecha. Giro la cabecita hacia el lado derecho, se flexiona a la izquierda. Ese es el tono cervical asimétrico. Aquí en esta imagen, ustedes pueden ver, ¿qué tengo que evaluar yo? Es algo muy simplificado esa imagen, en donde yo, ¿qué tengo que tener en cuenta con respecto al área de la personalidad social, al área motriz, al área del lenguaje, a la motricidad gruesa? ¿Qué es lo que hacen los niños, por ejemplo, de 0 a 6 meses, de 6 a 1 año? Es muy amplio esto, porque en realidad de un mes a otro hay muchos cambios en los niños. Pero es para que ustedes tengan una idea cómo eso nos permite ir evaluando el neurodesarrollo. Es decir, la parte motriz, cognitiva, el lenguaje, social, me permite solamente evaluar el neurodesarrollo.
Cuando yo evalúo el crecimiento, ¿cómo lo hago? Con medidas cuantitativas, peso, talla. ¿Se entiende a qué me refiero cuando hablo de una u otra? Sí, doc. Sí, doc. Bueno, ahora les voy a hablar de algunas afecciones neuromusculares que determinan un atraso madurativo con los que nos podemos encontrar. Por ejemplo, hay encefalopatías que son no evolutivas, que mientras estaba dentro de la panza de la mamá el bebé, pudo haber sufrido algún daño a punto de partida de alguna noxa, como puede ser un virus, una falta de irrigación, una acción de alguna droga que la madre ha ingerido, de alcohol, etcétera, etcétera, que pudo haber afectado la área motriz dentro del útero, y ese niño cuando nace, nace con una parálisis cerebral. Y hablamos que es no evolutiva porque nace con una parálisis cerebral, pero dañado una porción de la estructura del cerebro que fue afectada a esa área específicamente, en un momento determinado, durante un tiempo determinado. No es que va a seguir evolucionando, sino que lo que se dañó, se dañó. ¿Se puede recuperar? No, no se puede recuperar. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer un trabajo de rehabilitación con un equipo multidisciplinario. Por eso a veces nacen niños con retraso neuromadurativo, pero por una noxa que se ha producido intraútero. Puede estar afectado el área de la inteligencia por esa noxa. ¿Qué me va a provocar? Un retardo mental. Son aquellos niños que no pueden diferenciar un número de una letra, que no pueden leer, que no pueden escribir. Es porque fue afectada esa área. Cuando se afecta el área del lenguaje, es cuando hablamos de afasia o disfasia, y cuando afecta los centros sensoriales, nos pueden provocar sordera o ceguera. Cuando son no evolutivas, es decir, que después de nacido no hay afectación o no prosigue la afectación, se puede recuperar relativamente con trabajos multidisciplinarios. Hay otras patologías que sí son evolutivas, como por ejemplo el síndrome de Down, el X frágil, los niños con fenilcetonuria que se ha tardado en hacer el diagnóstico, o el síndrome de West. El síndrome de West son aquellos niños que tienen 200 convulsiones por día, pero son convulsiones atípicas, que puede pasar totalmente desapercibido, que muchas veces los confunden con cólicos, y son convulsiones. Hay otros trastornos simples del desarrollo, como puede ser el trastorno del aprendizaje o del lenguaje específicamente. Hay aquellos niños que tienen trastornos motores, que son torpes, que tienen torpeza motora fina o gruesa, o ahora cada vez más niños con trastornos de la atención y la conducta o trastornos de origen emocional. Últimamente los diagnósticos en el área de niños con autismo o niños con síndrome de Asperger, diferentes síndromes que tienen connotaciones en lo emocional, en los vínculos con otros niños, con los padres, es lo que más estamos detectando últimamente. No quiere decir que hayan aparecido ahora, sino que probablemente estuvieron siempre, pero no se diagnosticaban. Eso sería todo lo que corresponde a crecimiento y desarrollo. Algo que quiero comentarles es que no me ha llegado
el link para la clase del jueves. Yo les voy a pedir que estén atentos porque probablemente tengamos que hacer algún meet o algo. Si a mí no me llega hasta mañana, hasta el jueves a la mañana, vamos a tratar de hacer un meet para que no perdamos la clase. ¿Mm? Otra de las cosas que quiero es que busquen las tablas de crecimiento, porque les voy a ir dando casos clínicos para que ustedes vayan haciendo ejercicio. ¿Cuál buscamos, doctora? Disculpe, la que serían de la OMS. Sí, la de la OMS, que va a ser más fácil que todos la encuentren y es la que utilizamos. ¿Mm? Bueno, gracias. Bueno, vamos a hacer lo siguiente ahora. Yo ya voy a ir dando temas que van a ir preparando y además les quiero dar unos casos clínicos para que puedan hacer y que los podamos discutir el jueves. Vamos a comenzar. A ver. Ya les digo. A ver. ¿Está allá la Rocío? Allá la Rocío. Ausente. Estaba Doc, pero parece que se desconectó Bueno, recién. ausente, ausente. Callata Ariel. Ausente. Canciani Leandro. Acá, doctora, sí está. A vos sí te vi. Bueno, Canciani va a preparar para el jueves leche materna. Leche materna. Bueno, Dentro de la alimentación de los niños desde el nacimiento hasta los 6 meses de vida, la alimentación ideal es la leche de madre. Tiene todos los componentes nutricionales, inmunológicos, adecuados para un buen crecimiento y desarrollo. Leandro, vas a hablar de todas las características de la leche de madre, cuáles son los componentes, tanto proteicos, lipídicos, hidratos de carbono. Vas a hablar de leche materna. bueno, doctora. Está Carrasco Ábalos. Carrasco Ábalos no está, ausente. Carballo da Silva Caroline. Acá, doctora. Bueno. Carrasco, no, Carballo. Carvalho da Silva. Vos vas a preparar leche de vaca. Vos me vas a preparar leche de vaca con las características que tiene la leche de vaca y van a trabajar juntos con Canciani, van a hacer al final, cada uno va a hacer su exposición y al final van a presentar una comparación entre la leche materna y la leche de vaca. ¿Sí? Bien. Sí, doctora. Bien. Evelyn, Concenciao Matías Evelyn. Sí, estoy, profe. Bueno, vos vas a preparar las diferentes leches medicamentosas que podemos encontrar. Y para qué se dan en cada caso y por qué tenemos que recurrir a esas leches. Bueno, profe, gracias. Bien.
¿Está Coronel? Sí, doctora. Muy bien. Donat, ausente. Fernández Juan, lo vi. González Palacio, ausente. Gorriti Rocío, la vi. Presente, doctor. Inclán, Paula. Ausente. Kers, Javier, ausente. Labra, Denis, Presente, doctora. ¿a dónde está? No lo veo. Aquí. No, no lo veo. No tengo cámara. Usted tiene que tener cámara ya a esta altura. Discúlpeme. Para la próxima clase tengo cámara. No, quiero que tengan cámara, quiero verlo. No puede ser que no tenga cámara. Laje, Silveira, Mariana. Presente, profe. López Carlos, Presente, doc. Rovaletti lo vi también. Uribe Carrasco, ausente. Valles Matías, lo vi. Doctora, ahí está Uribe. ¿A dónde está Uribe? No lo veo. Está hablando, doc, pero no se lo escucha. Uribe, Uribe, ahí te vi. Sí, lo he visto a Uribe. Presente Uribe, sí lo vi que estaba en clase. Parece que tiene problemas con el No, pero micrófono. ya lo vi. Ah, bien. Está presente, lo he visto toda la clase. Valles Matías también lo vi. Sí, sí, doctor. Presente. Vázquez Alejandra también la vi. Presente. Pues, ¿dónde estás? ¿En dónde estás? En Bolivia. Sí, ¿por qué están cerrado ustedes el... Porque, bueno, iban a abrir ahora en noviembre, pero ha habido un brote de la Delta en la frontera y no quieren abrir la frontera. Betancur Gabriela? Ausente. Y Salvador Agustín Eri, que no voy a decir tu apellido porque siempre me ha costado decirlo, no lo voy a decir ahora. Presente. Pues no me sale, nunca me salió. A ver, repetime tu apellido, a ver. Posechina. No me sale. Presente. Bien. Bueno, ya les dicto, ya les voy a dictar el caso. Y para la próxima, entonces, va a ser en nutrición, vamos a hablar de nutrición y vamos a hablar de las leches y si podemos, y hacer, ver esos ejercicios que yo les doy ahora. Papel y lápiz. Bueno, niño, sexo masculino, de 1 año de vida, tiene un peso
de 9,5 kilos, una talla de 72 centímetros y un perímetro cefálico de 50 centímetros. Nació de 38 semanas con un peso de 2,8 kilos, una talla de 45 centímetros y un perímetro cefálico de 35 centímetros. ¿Qué es lo que van a hacer con ese caso? Lo van a ubicar en las tablas de crecimiento, van a percentilar en qué lugar se encuentra, tanto cuando nació como al año de vida, y además, a los 6 meses, este niño tenía 5,5 kilos, una talla de 58 centímetros y un perímetro cefálico de 38 centímetros. Es decir, que van a hacer la curva desde que nació a los 6 meses y al año. ¿Cómo? ¿Qué me preguntaron? Chicos, ¿me preguntaron algo? Sí, profe, parece que una compañera tiene problemas de internet. Hola. Yo le quería preguntar, Doc, cuando nació pesó 2,8 kilos, 45 centímetros de talla y 35 centímetros de perímetro cefálico. Sí, sí, sí. Ahí está, gracias. Eso no había escuchado bien. Bien. Otra de las cosas que también vamos a ver el jueves, y esto se lo voy a dar a Coronel. Coronel, vas a hacer una presentación de vacunas. ¿Cuáles son las vacunas obligatorias en los niños actual? Bien, doctor. ¿Mm? Bien. Entonces ya hay 4 alumnos que tienen temas para dar. Y así todas las clases les voy a ir dando a diferentes grupos. Bueno, chicos, solamente les voy a dar este caso, lo van a hacer y lo vamos a analizar la próxima clase. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer, algo que quieran saber? Profe, con respecto a la presentación que nosotros vamos a exponer, ¿hay que ser con Power o solamente hablando? No, Power, todo con Power. Bien, gracias. Sí, todo con Power. Bueno, chicos, nos vemos el jueves. Hasta luego, doctora. Gracias. Estamos Buenas viendo. tardes.